Señor, te pedimos que esta noche prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Te entregamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, y confiamos, Señor, que tú nos hablarás esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y para comenzar esta predicación, me gustaría que fuéramos allá a Génesis 15, del 1 al 6, que yo creo que es uno de los más grandes ejemplos que vemos en la palabra acerca de confiar en Dios, de los tiempos de Dios. Dice Génesis 15, del 1 al 6. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas las bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. ¿Por qué le dice: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero? Entonces el Señor lo llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Si consideramos pues estos pasajes que acabamos de leer, el contexto de estos pasajes, Abraham tiene 75 años y Sara, su esposa, tiene 65 cuando recibieron esta promesa de parte de Dios. Entonces, pues si lo analizamos desde el punto de vista biológico y físico, pudiera parecer difícil que alguien en esa posición pudiera creerle a Dios, ¿verdad? Que dijéramos: no, Señor, pues ¿cómo me estás diciendo que mis descendientes van a ser como las estrellas que estamos viendo en este momento? Si yo estoy viejo y mi esposa pues también ya está, pues ya estamos mayores. Entonces, si lo comparamos con nuestras vidas, ¿qué promesas has visto tú en la palabra para tu vida y que tú has dicho: esto es difícil para mí creerlo, Señor? Tal vez cuando estás orando por la salvación de algún familiar, o cuando estás esperando la sanidad de alguien, o cuando estás buscando un trabajo, no lo sé, y tú dices: Señor, esto para mí es difícil. Pues para Abraham fue difícil creer esto, porque pasaron 10 años y no había ninguna respuesta. ¿Y qué pasó? Abraham y Sara pues se desesperaron, dijeron: no, pues yo creo que el Señor pues no va a cumplir, porque pasaron los años. Yo me imagino a Abraham que salía de su tienda cada noche después de orar y decía: Señor, pues yo le estoy echando ganas con mi señora, pero pues no pasa nada. ¿Cuándo vendrá esa promesa que tú me diste? Y si leemos ahí en Génesis 16, 1 al 4, dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Dice: esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Y poquito más adelante, en Génesis 16, 15 y 16 dice: entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo. Entonces, si vemos aquí, pues ya habían pasado 11 años. Y un punto que quiero recalcar aquí, como ya también el pastor en algún momento lo ha dicho en algunas predicaciones, a veces vemos este tipo de cosas que pasan en la palabra, ¿no? Que Abraham pues tiene otra mujer, pero no quiere decir que esté bien esto ante los ojos del Señor. Fue un acto ahora sí que una falta de fe,
una desobediencia a Dios el haber hecho esta acción por no haber tenido la confianza y la falta de fe en lo que el Señor ya había prometido. ¿Qué pasó? Pues entonces Abraham y Sara trataron de ayudar a Dios porque no veían el resultado. Ellos decían, no, pues este plan que Dios quiere con nosotros, pues es imposible, ¿no? Porque ya estamos muy, muy viejos. Pero ¿qué pasó? El Señor cumplió su promesa cuando Abraham tenía 100 años de edad y Sara 90. Porque el Señor, a pesar de su desobediencia, de lo que pasó, el Señor no se había olvidado de su promesa. Si tú puedes pensar y llegar a decir, no, pues el Señor ya se olvidó de mí, pero el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor tiene promesas y Él las va a cumplir. Y cuando tú estés en esta situación, pues basta con que te acuerdes de Abraham, que aún en medio de sus errores, que aún en medio de sus faltas, porque pues él seguía siendo un hombre. Él fue el padre de la nación de Israel, pero seguía siendo un hombre con errores. Pero el Señor no se olvidó de él. El Señor tenía cuidado de él. Y al final, pues, ¿qué pasó? Pues que Abraham fue el padre de Isaac, y Isaac fue padre de Jacob, que después el Señor le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Y a través de él nació el pueblo escogido de Dios. Y a través de él, ¿qué pasó? Pues vino el Mesías, vino nuestro Señor, nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué pasó con el hijo de desobediencia? Con Ismael. Bueno, pues a través de él vinieron todos los descendientes de los pueblos árabes en Medio Oriente. Y pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese error, con esa desobediencia que cometió Abraham? Pues hasta este día ese error lo sigue pagando el pueblo de Israel, porque, y lo vimos en las noticias de hace algunos par de semanas, ¿no? Que están en guerra con los palestinos, y son los errores y las consecuencias de la desobediencia a Dios, el no haber creído en la promesa de Dios. ¿Qué causó? Pues que aún hasta estos días el pueblo de Israel estuviera en guerra con los descendientes de Ismael. Permítanme un segundo. Las promesas de Dios son como dar a luz, son como un embarazo. Pasa bastante tiempo, hay mucho dolor, pero al fin llega el bebé. Tampoco podemos hacer que el bebé venga cuando nosotros queramos, ¿verdad? No es como que, mira, salió embarazada y ya, aliviate en un mes. Pues no, todo es un proceso. Todo es un proceso, y cuando Dios da una promesa puede pasar mucho tiempo, al igual que un embarazo, puede haber sufrimiento, pero al final de cuentas confiamos y creemos que ese bebé llegará, así como le pasó a Abraham y a Sara, ¿verdad? Que al final de cuentas pues llegó esa promesa. Y Cristo cumple su palabra aún si hay tormentas, aún en medio de los problemas, de las cosas que podamos vivir. Y me gustaría que me acompañaran a Marcos 4:35, y dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban totalmente aterrados. ¿Quién es este hombre?, decían entre ellos, que hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Qué les dijo el Señor antes de que salieran? ¿Qué fue lo que Él les dijo? Vamos a cruzar al otro lado. Y tal vez el Señor no mencionó, ¿verdad?, todo lo que iban a sufrir cuando cruzaran al otro lado. No les mencionó las dificultades que iban a tener. Pero cuando Dios promete algo, muchas veces nos imaginamos que va a ser algo pues súper fácil, ¿no? Súper rápido,
y fácil, ¿no? Como unas palomitas en el microondas, rápido, fácil, barato. Y no, a veces no nos imaginamos las dificultades y la larga espera por la cual tenemos que atravesar a veces para que una promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero una cosa es segura: si Cristo le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, aunque vino una tormenta, iban a pasar al otro lado. Y fue lo que pasó. Y tal vez la Biblia nos arroje ciertas promesas que a veces nosotros, mientras estudiamos, podemos ver y decir: Señor, que esta promesa se cumpla en mi vida. Pero tenemos que entender que a veces pueden venir tormentas para poder llegar a que el Señor cumpla esas promesas. Y me gustaría leerte un caso de la vida real que pasó en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Un corredor inglés llamado Derek Redmond compitió en la carrera de 400 metros. Iba muy bien en la carrera y estaba llegando a la parte final cuando de repente se le rompió un músculo, se lastimó en una de sus piernas y se cayó. Trató de levantarse y medio arrastrarse hacia el final, pero ya no podía solo. Los médicos trataban de acercarse, pero él los empujaba porque quería terminar la carrera. De repente, un hombre entre la multitud salió corriendo hacia el joven. Los encargados de seguridad trataron de detenerlo, pero él los empujó y siguió corriendo hacia Derek. Era su padre. Él lo levantó con los hombros y le ayudó mientras el joven brincaba en una sola pierna. La gente no sabía qué pensar, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, empezaron a aplaudir locamente hasta que terminaron la carrera. Qué gran ejemplo, ¿no? Y así es nuestro Padre Celestial. Así es Dios con nosotros. Tal vez pudiera parecer que vamos a media carrera, que vamos corriendo y de repente se nos acaban las fuerzas. Pudiera parecer que estamos lastimados, que estamos heridos, que ya no podemos seguir adelante, que no vamos a poder terminar la carrera. Pero nuestro Padre Celestial viene de nuestro lado y nos levanta, así como el papá de Derek lo levantó y lo ayudó a terminar la carrera. Así nuestro Padre Celestial te ayuda a levantarte y te da fuerzas para que termines. Pero pues obviamente también hay una condición, ¿no?, para que todo esto pueda pasar, y es la obediencia a Dios, que nosotros seamos obedientes a Dios. Y me gustaría que me acompañaran ahí a Hebreos, y si me pudieran apoyar con música para orar, por favor. En Hebreos 10, 35 al 39 dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. ¿Verdad? Nosotros somos de los que no nos apartamos de Dios y seguimos hacia adelante. Estos pasajes de Hebreos nos muestran que para poder obtener esas promesas de parte de Dios es necesario primeramente estar en su voluntad y luego pues ser pacientes, tener la paciencia. Y si no retrocedemos, sino que seguimos confiando más y más en Dios, aunque las circunstancias, sea cual fuere, se atravesaran, seguimos confiando en Dios. Y aunque parezca que Dios no va a cumplir o que está tardando mucho, tenemos su promesa de que no va a fallar, que en su perfecto tiempo y en su perfecto diseño Él cumplirá su palabra. Él a su debido tiempo puede terminar con la pandemia, con lo que estamos viviendo,
¿Por qué? Porque confiamos en Él, confiamos que en algún momento Él va a terminar con esta pandemia, con cualquier cosa que estemos viviendo. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionar aquí se refiere a completar. En otras palabras, que lo que Dios ha comenzado en tu vida, en mi vida, Él lo va a completar en su tiempo, no en el de nosotros, en su tiempo. No busques tu propio plan por desesperación. No caigas en la desesperación cuando veas que el Señor no cumple. Aunque tome su tiempo y haya luchas, como hemos estado hablando, Dios va a completar su buena obra en tu vida. ¿Tú crees esto? Porque yo sí lo creo, y a mí me taladró, estos días que estuve estudiando me taladró el corazón, y el Señor me decía: ¿realmente confías en mí? ¿Realmente las promesas tú las esperas, o a veces buscas la puerta al otro lado, la salida externa para llegar a esa promesa? Y dije: bueno, Señor, sí es cierto, tienes razón. A veces yo quiero que sea mi tiempo. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados en tener todo bajo control. Porque ¿qué pasa cuando, no sé, pongo como mi ejemplo, cuando mis hijos andan descarriados y me estresan? ¿Por qué? Porque no están bajo mi control. Y a veces estamos obsesionados con tener todo bajo nuestro control, que olvidamos que el control viene del Señor. Él tiene todo bajo control. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Esta noche te entregamos, Señor, nuestros corazones. Todo afán, Padre, por querer controlar, Señor, las situaciones, por querer controlar, Señor, y hacer que sucedan esas promesas, Señor, que no han llegado a nuestras vidas. Por querer, Señor, controlar las situaciones, por querer controlar a las personas aún, Señor. Perdónanos, Señor. Y esta noche, Señor, decidimos poner en tus manos, Señor, esas promesas. Que así como Abraham, Señor, aún con defectos, Señor, Señor, Él confió en ti. A pesar de ser ya un anciano, Señor, a pesar de que Él tenía 100 años ya, Señor, Él vio tu promesa. Nosotros esta noche confiamos en ti, Señor. Gracias, mi Cristo, porque sabemos que tú cumplirás a su debido tiempo. Aunque haya tormenta, Señor, cuando atravesemos ese lago, Señor, cuando nos sintamos heridos, Señor, en medio de la carrera, confiaremos, Padre, que eres tú quien nos levanta, Señor, que eres tú quien nos ayuda a terminar, Señor. Confiamos en eso, Jesús, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y los dejo nuevamente con el pastor. Gracias. Gracias, Quique. Hermosa palabra. Gracias, Quique. Gracias a Dios por sus promesas. Gracias a Dios porque Él imparte paciencia y perseverancia en este momento para seguir creyendo en Él. Amén. Yo quiero dar un momento para dar el plan de salvación a todos los que nos ven a través de la transmisión. Esta historia de Abraham en su desesperación, tomando como mujer Agar, teniendo a un hijo que no era de la promesa, representa toda acción del hombre de querer hacer las cosas a su manera. Ismael representa el intento del hombre de hacer cumplir lo que Dios había prometido. Se pudiera ilustrar la religión. El hombre siempre ha buscado hacer religión para acercarse a Dios. Pero así como Abraham tenía la promesa de un hijo que viniera de parte de la bendición de Dios, Isaac, así Jesucristo nos ha sido dado por el Padre para solo a través de Él
ser salvos por medio de su sacrificio. Así que yo te invito no a una religión, no a buscar a Dios a tu manera, sino a abrazar a Jesucristo como tu único Salvador. Todos hemos pecado y es ahí donde todos necesitamos de un Salvador que perdone nuestros pecados. Así que yo te invito a decirle a nuestro Salvador Jesús que entre a tu corazón. Dile al Señor ahí en tu lugar: Padre, reconozco que has dado a tu Hijo en la cruz por amor a mí. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego el señorío de mi vida. Quiero seguirte de hoy en adelante para siempre, Señor. Gracias porque a través del sacrificio de Cristo prometes vida eterna y una nueva vida en esta tierra. Lo acepto, Señor. Me arrepiento de mis pecados y te confieso a ti como mi único y Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu perdón, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, nos gozamos contigo, damos un aplauso porque hay salvación, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Claro que sí, celebramos si tú has hecho esta oración con fe. Y te invitamos a seguir a Jesús con nosotros. Realmente es una aventura conocer de Dios, adentrarse en la palabra y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Él tiene una nueva vida para ti, un nuevo futuro. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dios les bendiga.